Diga conmigo, yo creo en milagros. Vamos a leer Marcos 16, versículos 17 y 18. Dice: y estas señales acompañarán a los que creen. Siempre la Biblia está hablando los que creen, los que creen, los que creen. Pastor, y si yo no creo, ahí sí estás en el problema más grave y más grande. Porque siempre el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Los que creen verán la gloria de Dios. Los que creen tendrán vida eterna. Los que creen. Siempre el requisito, ¿cuál es? El requisito es creer. Diga conmigo, yo creo. Es decir, que cumples ese requisito. Quiere decir que calificas para los milagros, para las señales, para las maravillas y para los prodigios de Dios. Y estas señales acompañarán ¿a quiénes? Pero acompañarán quiere decir que donde yo voy, las señales y los milagros van a ir conmigo. Tú vas de viaje y los milagros van contigo. Vas a la universidad y los milagros van contigo. Vas a la empresa mañana, vas a trabajar esos días y los milagros van contigo, porque las señales acompañarán, van a ir contigo. Porque esto no es un tema solamente de iglesia. El problema es cuando nosotros terminamos encerrando el cristianismo en 4 paredes o en 6 paredes. No, mañana tienes que ser cristiano en la empresa, en los negocios. Y en todo lo que tú hagas tienes que mostrar a Jesús, tienes que brillar, tienes que iluminar el lugar más oscuro. Pastor, me voy a retirar de la empresa porque hay mucho mundano. No te retires, porque Dios te puso allí para brillar. A veces queremos empresas donde hayan todos cristianos, colegios donde hayan todos cristianos. O sea, si hubiera colegio de ángeles, nosotros matricularíamos a nuestros niños allí. No, Señor, mis hijos estudiaron en medio de mundanos y de drogadictos y de una cantidad de perdidos, pero ellos sabían, les enseñamos la palabra de Dios desde niñitos. Cuando Jonatán estaba en el vientre de ella, estuvimos en un concierto de Marcos Witt. Y Jonatán estaba allí moviéndose y ya quería casi salirse, pero el hombre se escuchó toda la alabanza y ese concierto, y peor, nos pusieron al lado de una bocina de esas, de esos parlantes, y nosotros felices, y él se movía. No era que estaba allí, él estaba allí danzando, bailando, cantando, saltando. Pero ellos sabían que tenían que brillar nuestros hijos en medio de la oscuridad. En la universidad hay tanta gente que no conoce del Señor. De eso se trata. Tenemos que brillar en esta ciudad. Los milagros te van a acompañar, las señales te van a acompañar. Estas señales acompañarán ¿a quiénes? A los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Pero esto habla de una protección sobrenatural. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Es decir, que los milagros no es algo exclusivo de pastores o de algunas personas por allí que no. Los milagros van a acompañar a la gente que cree, y hoy estoy parado frente a gente que le cree a Dios. Eso quiere decir que mañana, que esta noche, tú puedes imponerle las manos a tu hijo que está enfermo y declarar sanidad. Pastor, pero es que yo no, es que tú tienes que creértelas. Otra vez con esto, tú tienes que creer esta palabra. ¿El requisito cuál es? Creer. Acuérdate, así como yo crea, así sucederá. Acuérdate de esto que hemos venido hablando. Lo que yo crea vendrá a mi vida. Yo creo que el Señor me va a sanar, viene sanidad sobre ti. Yo creo que Dios me va a prosperar, viene prosperidad sobre tu vida. Yo creo que el Señor rompe cadenas, viene libertad sobre tu vida. Lo que yo crea vendrá a mi vida.
A veces nosotros cuando hablamos del tema milagros nos hemos equivocado, porque hemos encasillado milagros solamente a cierto tipo de sanidades. Pero ¿tú no crees que la restauración y transformación de un hijo es un milagro? Claro que es un milagro. Una puerta que estaba cerrada y se te abrió, ¿qué es eso? Es un milagro. Él te va a abrir puertas, y cuando Dios te abra puertas estos días, nadie te la va a poder cerrar. Pero una puerta abierta en la universidad, en el trabajo, es un milagro. Un contrato que te llegó y no te tenía por qué llegar a ti, es un milagro. Una provisión que estabas esperando y tú decías, pero ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Y cómo va a suceder esto? Y la provisión llegó. Es un milagro. Una sanidad es un milagro. Amor, unidad, paz en una familia, ¿qué es? Es un milagro. Que andaban peleándose como perros y gatos y después ahora se aman y hay unidad. Es un milagro. Uno dice, en esa casa ocurrió un milagro. Esos mantenían agarrados, se peleaban, se insultaban, se agarraban del pelo, después iban el domingo a la iglesia, pero ahora los vemos unidos. Eso es un milagro. Recuperar algo perdido es un milagro. Fuiste librado de una situación tan peligrosa y el Señor te libró de esto. Un milagro. Se acelera un asunto que iba a tardar años, termina demorándose 3 días. Es un milagro. Llegó una respuesta que estabas esperando. Es un milagro. Cuando uno lee la Biblia, uno ve milagros por todas partes. Yo digo, ¿cómo hay cristianos incrédulos? Si uno ve milagros por todo lado, por todas partes, milagros, milagros. Desde el comienzo, milagros, milagros, milagros. Pero ¿sabes para qué están escritos y registrados todos esos milagros en la Biblia? Para que nosotros creamos que el mismo que hizo milagros ayer está haciendo milagros hoy. No es solamente para uno leer y decir, oh, qué bonito ese milagro. No, ese Dios de Abraham, ese Dios de Isaac, ese Dios de Jacob es mi Dios. A uno se le olvida a veces qué clase de Dios tenemos. Él fue el que multiplicó los panes y los peces. Quiere decir que Él puede traer multiplicación a tu vida, a tus finanzas, a tu empresa. Él fue el que sanó. Quiere decir que Él te puede sanar. Él restauró ayer, Él puede restaurarte hoy. Él calmó tormentas ayer, pero Él está calmando tormentas hoy. El poder de Dios derribó muros. Quiere decir que hoy el Señor también está derribando muros. Y todos esos milagros están en la Biblia registrados para que nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mira lo que dijo Jesús: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Escucha esto. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuál es el mensaje de los milagros en la Biblia? Porque hay gente que sostiene, y así vehementemente, o sea, los milagros se acabaron cuando murió el último apóstol. Resulta que yo soy un milagro, y resulta que yo he visto milagros en mi vida. ¿Cómo me sacas a mí de ese punto en mi vida? Yo creo en milagros porque yo creo en Dios. Ese es el Jesús que yo tengo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Para qué hay tantos milagros en la Biblia? ¿Para qué? Para que nosotros digamos, oh, qué milagro. No, para que nosotros creamos, para que tú sepas la clase de Dios que tú tienes. Un Dios sobrenatural. ¿Estás hoy en problemas? Tú tienes que creer entonces que Dios es Dios de milagros. Estás con una preocupación, estás sin trabajo, tienes algún problema en casa. Tú tienes que creer, mi Dios es Dios de milagros. Miren lo que dice Juan 21:25. Quiero que lo leamos. Dice: Jesús hizo también muchas otras cosas. Es el último versículo del Evangelio de Juan.
Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Así se cierra el Evangelio de Juan. Este es el último versículo del Evangelio de Juan. Juan dice, hizo tantas cosas el Señor, tantos milagros, que si se escribiera cosa por cosa de la que hizo el Señor, no cabría en el mundo entero los libros de todas las cosas que el Señor hizo, de todas las cosas que Él está haciendo. ¿Y saben qué, iglesia? De todas las cosas que el Señor quiere hacer con nosotros hoy, que el Señor quiere hacer con nosotros en este tiempo. Y algo interesante es que en la Biblia aparecen todo tipo de milagros. No solamente los grandes milagros, no, aparecen milagros pequeños que alguien podría decir, eso no es un milagro. Por ejemplo, me gusta tanto este milagro, un hacha flotando. ¿Qué le parece a usted? Es como cuando usted dice, el zapato apareció. Un grupo de hombres se fueron con el profeta Eliseo a cortar madera para construir un templo mucho más grande. Y uno de las personas allí que estaba, uno de los hombres que estaba cortando leña, el hacha voló, el hierro del hacha voló y cayó al agua. Y el hombre gritó, ¡ay! Era prestada. Enseñanza. No ande pidiendo, hay gente que es feliz, ¿no? Todo lo anda pidiendo prestado. Les gusta pedir prestado plata, no ustedes, sino esos que vienen a las reuniones hoy. Pedir prestado todas las cosas. Y el hombre gritó, ay, era prestada. Pero un problema, o sea, ahí estaba el profeta Eliseo. Él podría decirle, ¿quién lo manda a usted a andar pidiendo cosas prestadas? No, dice, ¿dónde cayó? No, en la mitad del lago allí. Pero el lago no era un laguito, ¿no? Y Eliseo dijo, tráigame un palo. Trajeron una rama allí, la extendió y el hacha flotó. Y uno dice, ¿eso por qué está allí en la Biblia? Pues que compre otra. Si él se metió en un lío, pues que se meta a él. ¿Sí? Pero ¿sabes por qué ese milagro está registrado en la Biblia? Para el Señor decirnos, mira, yo puedo hacer cualquier cosa a favor de ti. Puedo sacarte de problemas grandes, pero también puedo sacarte de problemas pequeños. Mujeres estériles dieron a luz. Multiplicación milagrosa. Batallas que no se podían ganar, se ganaron. Transformación de personas que nadie daba un peso por ellos. Milagros, milagros, milagros. Los milagros siguen, no a la gente que duda, sino a la gente que cree. Vamos, levante sus manos y diga conmigo hoy, vamos, muy animado, diga conmigo, yo creo en milagros. Aleluya. Me gusta tanto la historia de este hombre, porque esto es un milagro. La historia de este hombre llamado Jabes, ¿recuerdan? La mamá, cuando él nació, le puso ese nombre. Y ese nombre no tiene un buen significado. Jabes significa dolor, significa tristeza. Es decir, Jabes era un hombre que estaba destinado a ser un fracasado. Estaba destinado a ser un perdedor en la vida. Este hombre estaba destinado a tener una maldición encima. Estaba destinado a fracasar. Pero oye el milagro. Este hombre empieza a buscar a Dios. Empieza a meterse con Dios. Y hace algo que a mí me encanta. Se atrevió con Dios a pedirle en grande.
Le dijo: Señor. Él está buscando al Señor. Está en una dinámica de buscar a Dios, de buscar a Dios, de darle el primer lugar a Dios, de honrar a Dios. Y él le dice: Señor, yo quiero que tú me bendigas. Señor, le dice Jabes, le dice: Señor, yo quiero que tu mano esté sobre mí. Señor, yo quiero que tú me des un territorio grande. Y yo te pido, yo te ruego, Señor, que me guardes del mal, que me protejas del mal para que no me dañe. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Mira el milagro. Dice que Dios le dio a Jabes lo que Jabes pidió. Quiero que nos quedemos con esto y quiero que lo guarde. Él hace 4 peticiones. Señor, yo quiero que me bendigas. Señor, yo quiero que extiendas mi territorio, que me des un territorio grande. Señor, quiero que tu mano esté sobre mí y quiero que traigas protección a mi vida. Voy a contar algo que no debería contarles. Estos días, cada noche el Señor me ha estado guiando, el Espíritu Santo, a hacer la oración de Jabes. Y estoy cada noche orando: Señor, yo quiero que me bendigas, que me des un territorio grande, que extiendas mi territorio, que extiendas mi ministerio. Señor, quiero que tu mano poderosa esté sobre mí y que me guardes del mal para que no me dañe. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar conmigo? Lo que pasó con Jabes. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Dice que él brilló, pero él se atrevió a creer en un Dios de milagros. Es que mírame acá, tú no tienes un diosito pequeñito. Hoy te vas a ir creyendo: el Dios que yo tengo, Él me saca de apuros, Él responde a mis peticiones. ¿Sabes? Aprende a pedirle en grande. Yo les contaba, hace 8 días les hablé, una mujer llamada Ana: Señor, yo quiero que tú me des un hijo varón. Dios le dio un hijo hombre y después le dio 5 hijos más. Y me gusta esto de Jabes, porque nosotros somos muy tímidos hasta para aplaudir. Jabes se atrevió a pedir en grande. Atrévete a creer, atrévete a soñar. Atrévase a pedirle algo a Dios que nadie más le va a pedir. Yo creo en milagros. Yo le traje noticias a alguien hoy. El Dios de Jabes es tu Dios. El Dios de Jabes es tu Dios. Él te va a levantar, Él te va a bendecir, Él te va a ayudar, Él te va a dar un territorio grande. La mano de Dios va a estar puesta sobre ti. Él te va a proteger. El Dios de Jabes es tu Dios. Oh, gracias, Señor. Yo creo en milagros. Jabes se atrevió a pedir en grande. Atrévete a soñar sueños grandes. Atrévase. Estos días hacíamos un ejercicio espiritual que el Espíritu Santo nos llevó a hacer. Pedirle 3 cosas imposibles al Señor. Yo no sé si ustedes ya se olvidaron de eso. Eso está escrito. 3 cosas imposibles. ¿Sabes que a Dios le gusta eso? Él va a tomar tus peticiones imposibles y las va a convertir en tremendos milagros. Pedro se atrevió a creer en milagros cuando Jesús le dijo, ellos habían estado pescando toda la noche y ahora Jesús le dice: tira la red allí donde Pedro la había tirado con sus amigos toda la noche. Señor, quiero decirte algo, le dice Pedro. Toda la noche hemos estado tirando la red aquí mismo donde tú dices que la tiremos ahora, y no hemos pescado nada. Pero Señor, en tu palabra y en tu nombre
yo voy a tirar esa red. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo, yo no voy a quedar mal, vas a quedar mal tú, Señor. En tu palabra yo voy a tirar la red. Y recuerda la historia, dice que la tiraron. Y dice que llegó tanta abundancia que las redes estaban casi para romperse. El milagro sucedió. La abundancia llegó. Yo quiero declarar que la abundancia de Dios, que la abundancia del cielo está por venir a tu vida, está por venir a tu casa. Salir del fracaso es un milagro. Sabe, yo hablo con personas, escucho tantas historias. Yo digo, Dios mío, hay personas que de verdad la están pasando mal y que no han despegado y no están volando alto. Salir del estancamiento es un milagro. Salir de la escasez es un milagro. Salir de una adicción es un milagro. Salir de cualquier tipo de maldición es un milagro. Ustedes recuerdan la historia, a mí me impacta tanto esto. La historia de la mujer de Samaria. La historia de la mujer samaritana. Porque cuando uno lee la historia de la mujer samaritana, uno ve el milagro del perdón, el milagro de la restauración, el milagro de la libertad. Jesús se encuentra con esta mujer en el pozo de Jacob. Jesús está conversando con ella. Ella es samaritana, Jesús es judío. Jesús, el primer milagro es que Jesús está hablando con una mujer. El segundo milagro, que está hablando con una samaritana, porque no había ese trato entre judíos y samaritanos, se odiaban. Pero Jesús le dice a esta señora, escuchen esto, le dice, llama a tu marido. Y él le dice, no, Señor, yo no tengo marido. Y Jesús le dice, has dicho la verdad, porque has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Ya ella iba en ¿cuántos maridos? En 6. 5 más 1 son 6. No eran aventuras, como dicen aquí en Cali, no eran vacilones, no, era Jesús le dice, había tenido 5 maridos y ya iba en el 6º, pero escucha, era marido. Este es un texto antirreligioso, porque algunos de ustedes no conversarían con una señora que ha tenido 5 maridos y que va en el 6º y anda buscando el 7º. Y saben que me gusta tanto la historia de Jesús y me gusta tanto Jesús por eso. Porque Jesús no está así como que escrupuloso, porque Él es el santurrón y Él es el santito y Él es el Hijo de Dios. No, está conversando tranquilamente. Llama a tu marido. No, no tengo. Has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. ¿Sabe qué estaba pasando con esta mujer? Bueno, Jesús la amó, la aceptó, la perdonó, la dignificó. Hubiera sido un religioso, la marca, la señala, le impide cualquier cosa. Mira el milagro. Jesús la perdona, la transforma. Pero ¿cómo era la vida de esta mujer? Ella iba de fracaso en fracaso. Ella iba de pérdida en pérdida. Ella iba de frustración en frustración. Observa el milagro. Jesús la sacó de allí. Jesús la sacó de ese estado y de esa condición. Eso es un milagro. De eso también estamos hablando en este tiempo. De que hay gente allá afuera que está esperando un milagro de Dios, que está esperando que nosotros le digamos, ¿sabes qué? Hay perdón para ti.
Ven a mi iglesia donde no te vamos a señalar, donde no te vas a encontrar personas que te van a condenar y te van a pisotear. Hay dos responsabilidades que tenemos nosotros los cristianos en todo lugar donde estemos. Número uno, mostrar a Jesús con nuestra vida. Y número dos, decirle a la gente, hablarle a la gente de los grandes milagros y de las grandes cosas que Dios quiere hacer. Pero eso es un milagro. Cómo Dios cambió las cosas. Y peor, más asombroso, esta mujer fue a anunciar en toda Samaria, fue a preparar el terreno para que Jesús predicara. La mujer samaritana. Y la gente la escuchaba porque la gente sabía quién era esa señora. Y ella fue a predicar. Es un milagro. Yo creo que Dios va a cambiar las cosas a tu favor. Yo creo que Dios te va a levantar y Él va a levantar a tus hijos y Él va a levantar a tu familia. Yo creo que Dios lo va a hacer. Él levanta del polvo al pobre y del basurero al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y ponerlos en un sitio de honor. Dios te dará aquello que tú has estado pidiendo, pero te dará mucho más que eso, porque Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Diga conmigo: yo creo en milagros. Tú no puedes salir hoy de la iglesia con una cara larga o con una mala actitud. Tú tienes que salir hoy de la iglesia creyendo en la clase de Dios que tú tienes, creyendo que mañana Dios va a hacer cosas extraordinarias, creyendo que Dios está preparando hoy y a esta hora las bendiciones de esta semana, creyendo en las cosas que Dios va a hacer, en las puertas que Él va a abrir. Yo creo en milagros. Mi Dios es Dios de milagros. Tengo una fe tan poderosa que esa fe va a mover montañas. Escucha. Ese es el Dios que tú tienes, un Dios de milagros. Mira cómo Dios nos reta y cómo Dios nos desafía. Jeremías 32:27 dice: yo soy el Señor, el Dios de todos los seres humanos. ¿Es que hay algo imposible para mí? Y el Señor te reta a ti hoy. Yo soy el Señor, yo soy el Dios tuyo. ¿Habrá algo que sea imposible, que sea difícil para mí? Por eso tú te vas a decidir a creerle a Dios. Te vas a decidir a caminar en fe. Dígame en amén. Te vas a decidir no simplemente en ser un asistente a una iglesia frío en una mañana. Yo estuve en la primera reunión y eso qué, y eso para qué. Si yo no salgo allá a caminar en lo sobrenatural, si yo no salgo allá a la calle hoy a creer, mi Dios es Dios de milagros. Él va a hacer cosas grandes en mi hijo, Él va a hacer cosas grandes en mi familia, Él va a hacer cosas grandes en mis amigos, Él va a hacer cosas grandes en la universidad. Mi Dios es Dios de milagros. Tú vas a creer lo que Dios va a hacer. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Deja que Dios haga lo imposible. Tú haz lo que tengas que hacer, pero deja que Dios haga lo imposible. No limites a Dios por el cupo de tu tarjeta de crédito o por tu saldo en tu cuenta en el banco. No limites a Dios, porque Dios puede hacer lo que sea. Y ese es el mensaje de la Biblia. Por eso los ateos y los incrédulos se burlan y dicen: no, es que eso es una fábula, es que eso es una fantasía. Cuando tú lees milagros, los milagros más locos, más descabellados, los milagros más raros que a uno hasta le dan risa. Plata en la boca de un pez, cuervos trayéndole pan y carne, hamburguesa a Elías. Por Dios. Y uno lee eso y uno a veces como que uno no lo asocia con la vida de uno. Y el Señor hacía que los cuervos le trajeran pan y carne a Elías. Ay, sí, pero yo con estas necesidades que tengo. Tú asocia eso con tu vida. Dios va a usar los cuervos. ¿Y quiénes son los cuervos? Yo no sé quiénes son los cuervos. Los cuervos son aves de rapiña. Quiere decir que Dios va a usar a quien sea y lo que sea para bendecirte. Que Dios te va a ayudar. Pero tú tienes que creer, mi Dios es Dios de milagros. Iglesia, yo la voy a dejar a ustedes con esta misión, porque tú tienes que meterte esto en tu corazón y en tu mente. Mi Dios es Dios de milagros.
Y esta semana se lo vas a tener que decir a alguien: mi Dios es Dios de milagros. Y escúchame lo que va a pasar, porque hay personas que se van a acercar a ti con algún problema, con alguna necesidad, y no es el momento para que tú le digas: yo no sé qué hacer, ese problema es grande, ay, 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 usted sí está metido en un lío, eso sí es un problema, esa enfermedad es incurable, de eso se muere todo el mundo, uy, no, yo de usted me iba para otro país, ay, uy, no. Uy, no, uy, no, 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 no. Qué vergüenza eso. No, tú vas a tener que decirle, puede ser a tu hijo, a tu hija, yo no sé a quién: mi Dios, tu Dios es Dios de milagros. Hay gente que se te va a acercar: no tengo trabajo. Va a ser el momento para que tú le digas: ay, no, y es que esto está, yo también estoy pegado, y he enviado hoja de vida por todos lados y nada, uy, no, no, es que esto está. Qué vergüenza que a veces damos nosotros. No, es el momento para que tú le digas a esa persona, amigo, familiar, quien sea, o alguien de la iglesia que se te acerca allí afuera, en el stand allí, y estuvo en esta reunión, y dice: ay, no, hermano, ay, yo no sé qué frío tan berraco, ¿no? Uy, o sea, va a ser el momento para que tú le digas: hey, la palabra que escuchamos, mi Dios es Dios de milagros, yo creo en milagros. Vamos, alguien que grite aquí esta mañana, porque a esta hora se puede gritar. Diga: yo creo en milagros. Vamos, diga: yo creo en milagros. Diga: mi Dios es Dios de milagros.